Atención. El siguiente video contiene material audiovisual posiblemente no apto para personas sensibles. El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines informativos y de entretenimiento. Se recomienda discreción. En esta entrega analizaremos cómo se gestó un macabro imperio, una dinámica de poder entre 4 hermanas, y cómo el medio y la impunidad permitieron que continuaran sus atrocidades. Este episodio nos adentra a la espeluznante historia de cómo 4 hermanas lograron ocultar sus crímenes durante años, engañando a las autoridades y a sus víctimas con promesas de trabajo y seguridad. A lo largo de su reinado de terror, secuestraron y asesinaron a innumerables jóvenes. Sus delitos, descubiertos casi por accidente, destaparon una realidad de horror que sacudió no solo al estado de Guanajuato, sino a todo el país. También exploraremos las consecuencias que este caso tuvo para la justicia mexicana y cómo la ley se enfrentó a semejante monstruosidad. Así que prepárate, ponte cómodo, sube el volumen, porque estás a punto de conocer todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó sobre las hermanas González Valenzuela, las Poquianchis. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Solo Dios sabe. El podcast. Buenas noches, serafines. Espero que estén listos una vez más para sumergirnos en alguno de los misterios que existen en nuestro universo. Les recuerdo que en esta travesía hacia la oscuridad no estamos solos. Nos acompaña como siempre mi gran amigo Güero Orozco. Buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? Brandon, serafines, muy buenas noches. Me encuentro muy emocionado porque a pesar de que es un tema ya conocido, digamos, ya es un tema pues muy famoso, por lo menos en este nicho, estoy muy ansioso porque no conozco la historia al 100% y es un tema pues que pasó en nuestro estado o en los lugares aledaños a donde nosotros vivimos. Entonces, sin duda es un tema pues prácticamente de cultura general en este país. Entonces, bueno, para ya empezar con el tema sin más dilación, como siempre, les recomendamos que nos sigan en nuestros canales de difusión de WhatsApp y Telegram, donde mandamos notificaciones instantáneas de cuando subimos un nuevo capítulo, además de evidencia exclusiva sin censura. Asimismo, nos pueden encontrar en redes sociales como Solo Dios Sabe Podcast. Todos los links los van a encontrar aquí abajo en la descripción. Y también nos pueden escuchar en plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Te estaremos esperando. Como siempre, gracias por esa breve introducción publicitaria. Como comentabas, realmente es un caso bastante popular. De hecho, se hizo una película en el 67, si no me equivoco, relacionado a este tema por Felipe Casals. Esta película, bueno, nos presenta la historia de un campesino, el cual está, está luchando contra el gobierno por defender a sus tierras, a su vez de que trata de localizar a una de sus 3 hijas. Lamentablemente, sus 3 hijas fueron víctimas de las Poquianchis. El tema de hoy. No voy a hablar tanto de la película, realmente los invito a verla para que vean más o menos este tipo de desarrollo, porque
Normalmente estos temas se basan más sobre los testimonios, ¿no? Sobre cómo las personas te cuentan su versión, que probablemente es lo real. En este caso es una recopilación de toda la información obtenida en foros de internet. Ok. Evidentemente también hay algunos trabajos de investigación de algunas localidades de Jalisco, los cuales dan un poco más de veracidad en este tema. Perfecto. Ahora sí pasemos al tema de este capítulo, que se denomina como las Poquianchis. Como comentabas, ya conocías de este caso, ¿no? Sí, o sea, bueno, son mujeres muy famosas, por lo menos en esta zona del país, en la zona centro, donde pues vivimos nosotros. Nosotros vivimos en León, Guanajuato. Entonces sí, o sea, obviamente son mujeres muy famosas. Repito, no conozco la historia al 100%, pero sí, claro, o sea, yo creo que sería pecado no conocer a las Poquianchis. Ok, sí, de hecho ahora sí que su historia sí tiene, es bastante interesante, no nada más en términos generales, sino ya cuando nos empezamos a adentrar más en las atrocidades que realizaron estas hermanas, ¿no? Y ahorita en un momento les voy a explicar cómo se desarrolló esta parte. Este capítulo evidentemente es otro más de crimen, así como el capítulo anterior de el doctor Harold Shipman. Sí. Y de otros capítulos de asesinos seriales que hemos estado hablando en esta tercera temporada. Así es. Porque además de que causan cierto interés, nos ha causado una montaña rusa de emociones, ¿no? Sí. Nos ha causado coraje, nos ha causado decepción, nos ha causado distintos tipos de emociones que lamentablemente se puede decir que para las víctimas reales es multiplicar estas emociones por 1000, ¿no? Sí, ¿Okay? claro. Vamos ahora sí con este caso bastante famoso y lamentablemente real. Este caso, a diferencia de otros temas que hemos platicado, se trata de 4 personas, de 4 mujeres, no nada más de una sola persona. Okay. Como comentaba que lo hemos visto en otros casos. Y se cataloga como tal como un imperio criminal. Okay. De hecho, bueno, como tal el caso se basa en 4 personas, en 4 hermanas, las Poquianchis. Pero en la película de Felipe Casals nada más hablan o aparecen 3 hermanas. Okay. Una de ellas no. Okay. Y bueno, más adelante les voy a explicar más o menos por qué, pero se puede decir que no tuvo tanto impacto, tanta colaboración, en la historia, pero participó. O sea, sí. No se fue libre. Okay. Les presento a las hermanas González Valenzuela, o mejor conocida como las Poquianchis. Sí. Obviamente me habías comentado que ya habías escuchado de ellas. Así aquí para es. quienes están viendo una imagen de las Poquianchis. Aquí presente tenemos el guión que aquí mi amigo Güero Orozco se dedicó a imprimir para tener como evidencia todo el contenido que les estamos trayendo, porque como les comentaba en otros capítulos, no nada más les mostramos la información que vemos luego claro. en internet. Claro, Tratamos de investigar más a fondo para traerles una información más veraz. Las 4 hermanas, Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa, de apellidos Torres Valenzuela, ¿okay? Nacieron en el municipio del Salto, Jalisco, en el núcleo de una familia disfuncional liderada por el matrimonio de Isidro Torres y Bernardina Valenzuela, sus padres. Aquí, bueno, muchos se preguntan por qué el apellido de Torres Valenzuela y no de González Valenzuela, que es comúnmente, o sea, se les conoce como González Valenzuela. Sí. Pero nacieron con el apellido de Torres Valenzuela. Más adelante les explico por qué. Correcto. Tenemos 4 hermanas. La primera, Delfina Torres Valenzuela, nacida el 31 de diciembre de 1909 y es la mayor de las hermanas. Okay. Segunda, María Luisa Torres Valenzuela, nacida el 27 de agosto de 1912, la segunda hermana. Sí. Tercero, María del Carmen Torres Valenzuela,
nacida en 1913. Ujú. Y por último, a María de Jesús Torres Valenzuela, nacida el 1 de enero del 1924, Ok. siendo ella la hermana menor. Sí, sí, sí. 11 años después nació 11 años después. la menor. La menor. Ok. ¿Ok? Entonces sí hay algo de diferencia entre la Sí. penúltima generación Sí, sí, con, sí. con la última hermana, María de Jesús. Se menciona que el padre, Isidro Torres, trabajaba como policía para el gobierno porfirista con el cargo de alguacil y se mantuvo en el puesto aún después de la etapa más interesante de la Revolución Mexicana. Ujú. Esto en el gobierno de Venustiano Carranza. Sí. Recordamos que, bueno, obviamente por las fechas de nacimiento de las hermanas, Claro. pues se puede deducir que crecieron en una etapa algo compleja. Sí, sí, sí. Incluso se dice que Isidro Torres era encargado de ejecutar a prisioneros villistas. Ok. Ok. En ese entonces, la milicia o la policía militar de México, Ujú. en esa época de la revolución era bastante pesada. De hecho, Sí. tenía bastante autoridad en ese entonces. Entonces puede decir que su padre, el padre de las Poquianchis, Isidro Torres, tenía poder. Ok. Isidro Torres era un hombre violento, Ujú. de carácter fuerte Ujú. y autoritario, que con frecuencia golpeaba a su esposa e hijas. Incluso se menciona que él obligaba a sus hijas a ver las ejecuciones de los presos. Ah, cabrón. Las llevaba a su trabajo. Por otra parte, Bernardina Valenzuela era una fanática religiosa. No hay más información de todo lo ella. contrario. Todo lo contrario, y se dedicaba a labores del hogar, ¿ok? Ujú. O sea, su padre era el del carácter fuerte porque, bueno, tenía un puesto que en ese entonces era wow. No, y aparte, en esa época, pues, de guerra, de conflictos aquí en México, pues casi el hombre era era el como el de carácter fuerte, el macho, ¿no? El más como- expuesto a la situación. como lo conocemos, y era el que mandaba en la casa, mandaba en la etcétera. Y pues casa. bueno, la mujer era un poco más sumisa, Sí, claro, Ajá. era más dedicada a labores del hogar. ¿no? Ujú. Los maltratos en la familia Torres Valenzuela eran el pan de cada día. Las hermanas crecieron en un ambiente bastante difícil y de muchos traumas. Claro. En una ocasión, Carmen Valenzuela, siendo ya una adolescente, Ujú. cansada de todos los maltratos que recibía por parte de su padre, no nada más a ella, sino también de su familia, huyó de casa junto con su novio. Ok. Su novio se llamaba Luis Jasso, Ujú. que era varios años mayor. Ujú. Después de esto, el padre de Carmen, al darse cuenta obviamente de su ausencia, porque o sea, no nada más era de estar en su trabajo y se perdía, sino que también cuando regresaba a su casa, a su propiedad, estaba al pendiente de su familia. Ujú. Entonces cuando regresó en esta situación, pues se dio cuenta de que Carmen no estaba. Ok. Después Isidro, el padre, salió a buscar a Carmen. Y una vez que la encontró, la golpeó fuertemente Uy. y la encarceló Ah. por varios meses en la prisión municipal. ¿Sí? ¿Ok? Ok. Recordemos que Isidro era policía, entonces Sí, sí, tenía sí, sí. esos Tenía ese accesos. poder. O sea, el poder tanto así de que pudieras castigar a tus hijos, no solo en casa, sino que los pudieras mandar De la forma legal, digamos. de la forma legal. Ajá. Entonces, que obviamente hoy en día, pues ya, eso no está permitido. Ujú. Por si fuera poco, en ese mismo día, Isidro Torres se convirtió en un prófugo de la justicia. Ok. Esto después de intentar arrestar a un sospechoso llamado Félix Ornelas. Isidro le disparó, en varias ocasiones en la espalda Ujú. al ver la resistencia de Félix. Ok. Abuso de autoridad, Abuso de como lo autoridad. conocemos hoy en día. Así es. Para este punto, Ajá. Carmen había sido rescatada de prisión gracias a un hombre de unos 50 años que era dueño de una tienda de abarrotes con quien Carmen había mantenido una relación amorosa. Esa relación amorosa dio de producto a un hijo. Ok. Carmen con un hijo mayor, dueño de una tienda de abarrotes. Ok. Que es como lo que te comentaba una vez, ¿no? Que mientras más límites
a tus hijos, ¿no? Que Sí. mientras más reglas o más limitaciones le pongas a tus hijos, pues el día que tengan la oportunidad de hacer algo, lo van a hacer en grande. Sí, o sea, entre más le prohíbas algo y entre más no. O sea, la mínima oportunidad que tenga para hacerlo, no tanto como para vengarse de sus padres o para decir yo puedo, no, sino que simplemente pues deja ver Pues qué se deja ver siente. qué se siente. Ajá. Sí, entonces... Y ahí es cuando vale madre. Sí, ese es el tema. También el hecho de sobreproteger a tus hijos. Digo, no he tenido la Exactamente. oportunidad de tener hijos, pero se puede intuir Sí. del hecho de que sobreprotejas a alguien, pues el día que tenga la oportunidad lo va a hacer. Y no tranquilo, sino a Sí, no, o niveles... sea, se va a atascar. Se va a atascar. Sí, o sea, es mi única oportunidad Exacto. para poder hacerlo, pues me Pues quiero sí. comer el mundo, ¿no? O sea, Nunca salgo de casa, hay que aprovechar. Exactamente. Evidentemente, después de esto, Isidro el padre y su familia huyeron del pueblo y se vieron obligados a cambiarse el apellido de Torres a González. Ah, ok, Ok. de ahí. De ahí el apellido, dando así inicio al terrible apellido de las hermanas González Valenzuela. Perfecto. Entonces el cambio de Torres a González fue por un problema que tuvo el padre. Un problema legal. Un problema legal que tuvo el padre de las Poquianchis. Perfecto, muy buena. Poco tiempo después, el padre de familia los abandonó, y continuó su vida de fugitivo. Ujú. ¿Ok? Entonces, no nada más huyeron de ese lugar, sino que después el padre las olvidó Sí, se olvidó de ellas y se fue. y se fue, pero ya con el nuevo apellido. Ujú. En 1935, la familia vivía en un estado de pobreza lamentable. Sí. Las hermanas habían conseguido empleo en una fábrica textil, pero los salarios apenas les servían para subsistir. Ujú. Ya para 3 años después, en 1938, Ujú. Carmen conoció a un hombre llamado Jesús Vargas, alias El Gato, Ujú. con el que entabló una relación. Ese mismo año se fueron a vivir juntos y abrieron una pequeña cantina en El Salto, Jalisco. Ajá, oye, una duda. O Sí. sea, cuando conoce al gato, Sí. ya tenía a su hijo Sí, claro. de la tienda. De la tienda. Ok, Claro, sí. perfecto. Ok. De hecho, ahorita voy a explicar qué pasó con el hijo. Ah, Pero perfecto. sí, ya para ese entonces, Entonces, ya abrieron- llevaba un hijo. De hecho, cuando se mudaron ya tenía el hijo. Ok, entonces porque todo fue en El Salto. conoce al gato y fundan la cantina El Salto. En El Salto. En El Salto, Jalisco. El Gato Vargas, para resumirlo así, comenzó a malgastar las ganancias del establecimiento hasta llevarlo a la ruina. Mm. Un mal control, obviamente. Después de esto, Carmen lo abandonó y regresó a vivir con su familia, obviamente junto con su hijo. Sí, sí, sí. El tiempo en el que Carmen estuvo con el Gato Vargas le ayudó a aprender todo lo necesario sobre el negocio de los bares. Pieza fundamental para esta historia, Claro. pues poco después, los padres de las hermanas González Valenzuela murieron, dejándoles una considerable herencia con la que la hermana mayor, Delfina, como lo comentaban en un principio, Sí. invirtió y abrió su primer burdel ubicado en El Salto, Jalisco. Claro que sí. ¿Ok? Entonces aprovecharon la herencia de los papás para invertir en su primer negocio, que era un bar burdel, gracias a la ayuda de Carmen, que ya tenía el negocio que le había experiencia. ayudado con el Gato Vargas. Que bueno, no ¿Cómo- les fue bien. Cómo en ese todo negocio. tiene un trasfondo, una Sí. historia de... O sea, un contexto, Sí, pues. claro. Todo lo tiene. Y hasta el mínimo detalle Sí. es lo que detonó en una de en uno de los imperios criminales más grandes en la historia de México. Wow. El prostíbulo en El Salto, Jalisco, obviamente, estuvo activo por mucho tiempo, hasta que una riña suscitada en el lugar llamó la atención de las autoridades, y esto provocó que cerraran el establecimiento. ¿Ok? Ujú. Problemas de bares, Sí. Mala copa. Muy común. Sí. muy común, Sí. al menos aquí en México. Y en dicha riña Ujú. se menciona que murió el hijo de Carmen. ¿Ok? Ah. Ok. Por las fechas, Uy. mi intuición es de que murió pequeño el hijo de Sí, Carmen, porque no wow. tardaron tanto en empezar ese imperio. Entonces, pues obviamente, como ya se dedicaban a ese negocio, pues toda la familia estaba presente. Entonces No te haces mames. vulnerable también, hay que entender en esa Sí, parte, vulnerable, sí. y más en un negocio que es muy, o sea, da más probabilidad
de que sucedan este tipo de riñas. Sí, claro, en un bar. aparte, pues, o sea, eventos totalmente contrarios a lo que un niño tiene que vivir. Claro. O sea, porque pues obviamente su mundo, su ambiente estaba en un bar, hombres borrachos, riñas, entonces, híjole, qué feo que se murió el niño. Imagínate. Las hermanas, después de porque fue un fuerte golpe para su negocio, de Sí, hecho, sí. nada más se dedicaban a eso, Ujú. no se rindieron y 16 años después, en 1954, Delfina, la hermana mayor, Sí, mudó el establecimiento a Lagos de Moreno, Jalisco, ¿cómo no? durante las festividades de la feria anual, que si no me equivoco son en agosto. Ok, yo tengo Acaba de pasar. tengo familiares en Jalisco y si no me equivoco son las festividades, bueno, la feria se festeja en agosto y creo que semanas antes se festeja las famosas calles compuestas, ¿ok? Son como... No sé qué es eso. o sea, son calles que Ajá. adornan y acomodan, o sea, son mini ferias pero en calles, Ok, ¿ok? En calles estratégicas ok. donde ponen jueguitos. ¿Has ido a la feria de Aguascalientes? Sí. Más o menos así, o sea, en la calle como tal. Ah. Ponen jueguitos, puestos de comida, un buen ambiente y todo. Ok. Y al mes se celebra en agosto la feria de Lagos de Moreno, Jalisco. A 40, 30 minutos de aquí. 30 minutos de aquí de León, Guanajuato. Sí. Sí, está bastante cerca. Ahorita Sí. vamos para allá. Sí, de hecho vamos para allá. Vamos para allá. Sí. Sí. Ahorita nada más termino el capítulo y ya tenemos el coche para allá. Sí. Para lograr esto, Delfina convenció al alcalde de poder establecer su negocio en el municipio a cambio de favores sexuales. Más adelante les voy a explicar un poco de estas conexiones que tuvo las Poquianchis, principalmente la hermana mayor, Claro. Delfina González Valenzuela, con autoridades Claro que que obviamente le permitieron crecer este imperio, porque Sí. a estas alturas se pueden incluso preguntar, es que ¿cómo crecieron tanto? sí. Exacto. ¿Cómo les permitieron llegar a tanto? Corrupción. Exacto. De hecho, esa es la clave principal de este capítulo. Claro. Gracias a estas conexiones que tenía Delfina con las autoridades corruptas, las hermanas lograron abrir su burdel titulado como el Guadalajara de Noche. Esto Claro. en la calle Allende número 47, municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Una imagen para quienes nos están viendo y para ti, amigo, que tienes el guión a la mano, Ujú. de una imagen, espero yo que sea real, Ajá. de las afueras de este famoso burdel. Del Guadalajara de noche. Muy En- famoso. Lagos de Moreno, sí, bastante famoso, de hecho también en la película se menciona. Sí, claro. Y aquí fue donde se continuó con el negocio de la trata de menores, pues el modus operandi de las hermanas era buscar víctimas entre, escuchen bien, 12 Uy. y 15 años de edad, las cuales eran atraídas, como lo hemos visto en otros casos, con promesas de empleos y buenas oportunidades. Claro. El gancho principal, el gancho por el cual muchas personas con poder se aprovechan de gente necesitada. Sí, por la necesidad. Una vez en el burdel, Ujú. las jóvenes eran violadas Ujú. y golpeadas para someterlas psicológicamente. Ujú. O sea, las preparaban para que, las preparaban para que se dieran cuenta de que se iban a dedicar eso mucho tiempo. Ujú. No toda su vida, porque ahorita les voy a explicar por qué, Sí, no, sí, pero sí, mucho sí. tiempo. Ajá. Después de esto, eran puestas a trabajar. Ajá. Para ello, las hermanas les proporcionaban ropa y comida, como lo vimos en el caso de Faman G de Secuestros Crueles. Ujú. En esta misma temporada les Capítulo proporcionaban, 2. capítulo 2, les proporcionaban ropa y comida a precios altos. Ah, No se los daba, se las vendía. Para así generar, como Faman G, una deuda imposible de pagar. Wow. ¿Ok? Wow. O sea, bueno, o sea, es... wow, ¿Cómo utilizaban es la impre- inteligencia com- para a su beneficio, ¿ok? y para el mal? Claro, y sobre todo, sí, o sea, sobre todo el hecho de que la forma en la que te van a pagar te va a seguir beneficiando, Wow. ¿sí? Porque a ellas no les costaba nada la Pues vestimenta, la comida, porque ahorita por lo que vamos a ver las ganancias era lo de menos. Sí, de hecho, claro. obviamente,
eran explotadas. Obviamente Sí, eran sí, explotadas. sí. Y ahí va. Cuando las jóvenes cuando las jóvenes que empezaban desde los 12 a 15 años, ya años de actividad en ese burdel, rebasaban los 25 años de edad, eran asesinadas por los colaboradores masculinos de las hermanas. Algunas otras más antiguas en el negocio se convirtieron en cómplices de las hermanas, Ok. funcionando como vigilantes y participando en los homicidios. Prácticamente muchas víctimas aceptaron su destino, tanto así que se motivaron a crear o formar parte de este imperio criminal. Sí, claro, de que me quites la vida a que sea tu socio, pues mejor soy tu socio. Y es triste porque se dieron cuenta de las ganancias que tenía. O sea, Wow. es lo que te digo, hoy en día el dinero mueve todo. Y en ese entonces, que estaban en una época difícil después de la Revolución Mexicana, pues obviamente el dinero valía muchísimo en ese entonces. De hecho, por eso les comentaba que en la película de Felipe Casals, que trata de las Poquianchis, Ujú. pues se basa en torno a un agricultor, a un granjero que trata de cuidar sus propiedades de Sí. los políticos, Sí, porque sí, pues sí. en ese entonces pues los políticos trataban de acaparar todo. Sí. Entonces, imagínate mezclarle eso con la desaparición de tus hijas. Es una película, wow, muy buena, tristemente. Y se la recomiendo que vayan a verla. Ok. Debido al éxito de esta red de tráfico de menores, las hermanas inauguraron un nuevo burdel en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Yo En creo San que a Pancho. 15, 20 minutos de aquí, o Sí. sea, mucho menos que Sí. Lagos de Moreno. Sí, 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 sí. De hecho, casi se pega ya con León, Guanajuato, Sí, ¿no? o sea, de hecho ya no tienes que tomar como tal carretera, o sea, ya es un bulevar que, o sea, te conecta Te directo. con- Y no es que el bulevar esté solo, así con el típico paisaje de carretera. Ya hay negocios, Sí, ya hay población y todo. Exacto, o sea, sí, ya Entonces- es como Guadalajara y Zapopan. Sí, o sea, la Ajá. zona metropolitana que Exactamente. conecta a Zapopan, Tonalá, Ajá. Tlaquepaque y todas esas, pues hacen Exactamente. que Guadalajara se vea Sí. inmensa. Entonces, inauguraron debido a todo este éxito, Ujú. recordemos que ya tenían un burdel en Lagos de Moreno, Jalisco. Sí, sí, sí. Inauguraron el nuevo burdel en San Pancho, bueno, San Francisco del Rincón, Guanajuato. El lugar, ahí va la clave del por qué se llamaban Poquianchis. Ok. Porque bueno, muchos se preguntan, ¿por qué les decían las Poquianchis y no las hermanas González Valenzuela, que también son muy conocidas Ajá, por ajá. esos apellidos? Pero lo que pasa es que el lugar donde iban a poner su nuevo negocio en San Pancho, Ajá. en San Francisco del Rincón, era un bar llamado La Barca de Oro. Ajá. Bar de un joven travesti, el cual al verse desesperado por no obtener ganancias, decidió traspasarle el lugar a las hermanas González Valenzuela. Ujú, Ok. ujú. De hecho, es triste o no era de esperarse que pues nada más las Poquianchis o las hermanas Valenzuela se dedicaran a ese negocio. Lamentablemente hoy en día sigue ese negocio. Entonces, Pues en ¿no dicen que es el oficio más antiguo del mundo? el oficio más antiguo del mundo y en cualquier parte. Entonces, Del mundo. o sea, imagínate en San Francisco del Rincón, Guanajuato, en ese entonces. O sea, yo creo que León apenas era considerado todavía, no, o sea, no era considerado ciudad todavía, pero ya era, Sí. o sea, estaba pegando. Ahora imagínate San Francisco del Rincón. Entonces, pues sí era bastante interesante el hecho de que las Poquianchis, bueno, las hermanas González Valenzuela, al ver que un joven no lograba ganancias con su bar, La Barca de Oro, pues decidió traspasarse. Ujú, Es aquí donde viene lo curioso. ujú. Pues el joven travesti, dueño del bar La Barca de Oro, era conocido por sus clientes como la Poquianchi. ¿Ok? Mm. Ese era un apodo que tenían Era su apodo. en ese antiguo bar. Ujú. Las hermanas, al ver esta costumbre y popularidad que tenían entre los negocios y el antiguo dueño, decidieron bautizarse a ellas y a su nuevo burdel, como las Poquianchis. Claro. Esto en la calle Allende 500, número 571 en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Ok. Aquí el famoso origen del nombre. De las Poquianchis. De las Poquianchis, como tal, ese burdel, ese bar, se llamaba Las Poquianchis en San Francisco del Rincón, Guanajuato. O sea, todo fue por el apodo de la... del ex Bueno, dueño, del ex dueño, del ex dueño. exactamente. Decidieron adoptarlo y como
fíjate, hasta eso los clientes eran tan frecuentes, pues no que querían perder la costumbre. Entonces, en lugar de decir, vamos a visitar a la Poquianchi, vamos a visitar a las Poquianchis. Sí, o sea, también de ahí se agarraron para tener como esa fama o seguir manteniendo esa fama de decir, o sea, aquí no te preocupes, mi rey, o sea, aquí vas a seguir encontrando lo mismo y hasta más. Y hasta más. Exacto. Entonces, wow, estuvo aquí... Qué curioso. Bastante interesante. Y las Poquianchis, ya en este punto ya se conocían como las Poquianchis, ya estaban operando en 2 estados del país con unas grandes ganancias, pues sí. Era bastante rentable el negocio. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo se logró esto tan fácil? De hecho lo toqué hace poco y ahorita lo voy a tocar más adelante. Pues antes de pasar como tal a cómo las trataban las Poquianchis, porque me imagino que ese es el morbo, el interés de toda la gente que nos está viendo, de cómo trataban pues ahora sí que a estas jóvenes. Pasemos primero a ver cómo fue tan fácil que las Poquianchis lograron establecer sus negocios en distintos estados, bueno, al menos en Jalisco y en Guanajuato, del país mexicano, tan fácil. Síguenos acompañando en esta travesía. Regresamos. Qué gusto que sigas aquí. Continuamos. Continuando con el tema, hay una palabra que define o explica la gran mayoría de los actos criminales que han ocurrido en todo el mundo en toda la trayectoria de esta tercera temporada del podcast. Y esa palabra es, y como lo mencionaste en un principio, corrupción. Sí. Las estrechas relaciones que tenían las Poquianchis no eran suficientes, de tal manera que tuvieron que aliarse con hombres y mujeres sin escrúpulos que fungirían como enganchadores, secuestradores, asesinos, enterradores, pistoleros y protectores. Tenían puestos de todo, sí, que las beneficiara para su protección. Claro. En esta lista figuraron, y son nombres muy importantes, Josefina Gutiérrez García, Emma Montes, María Concepción Banda, el capitán Hermenegildo Zúñiga Maldonado, ¿cómo no? conocido como el Águila Negra, Ese. Juan José Valenciano, Tadeo, sargento segundo de la caballería del tercer regimiento, y el mismo, escuchen bien, y de hecho aquí pues ya van a deducir por qué establecieron su propiedad en Lagos, pero también estuvo involucrado el subprocurador de Justicia de Jalisco, claro, Tomás González Ramírez. Claro. Por eso sí. entraron tan fácil a Lagos Pásele. de Moreno. Gracias a estas conexiones, las Poquianchis lograron comerciar mujeres en todos los estados norteños del país. Las ganancias por entregar o enganchar jóvenes al burdel iban desde los 700 a 1500 pesos. Por lo que el secuestro o los engaños para atraer más mujeres evidentemente crecieron en todo el norte del país. Sí. ¿Por qué? Porque bueno, entregabas a una joven al burdel de las Poquianchis y te daban tu recompensa. Sí, o sea, de hecho, bueno, no sé si voy a hacer algún spoiler aquí, pero era lo que se comentaba. O sea, aparte de que había algunas jovencitas que las raptaban a la fuerza o algo así, también había otra opción que iban a rancherías, a lugares pobres y les decía, te doy tanto, pero dame a tu hija. Dame a tu hija. Entonces, obviamente les prometían, como tú dijiste, comida, un buen trabajo, techo, ropa, un buen trabajo. Obviamente nunca les decían, lo vamos a ir a poner un burdel, o sea, jamás. Pero entonces, pues el papá o la mamá o la familia tan necesitada, diciendo, bueno, hija, pues ahora sí que nos van a dar una recompensa por ti. Tú mientras te vas a trabajar y mientras nosotros acá hacemos el dinero. El problema es que pues no era lo que prometían. Entonces, de hecho, yo sí me acuerdo que... Bueno, o sea, yo no me acuerdo pues, pero mi mamá me ha contado porque pues a ella le tocó, no como tal, la fecha de las Poquianchis, pero pues sí estaba medio de moda, bueno, no de moda, pero digamos que estaban en esa época.
Y sí me contaba que, o sea, había pánico en las calles, sí, porque decían, o sea, no salgas con tu hija chiquita o algo así, claro, porque se la llevan. Se la llevan. Exacto. De hecho, es parecido al caso de Mamá Rosa. Sí. No salgas a las calles porque te pueden llevar. Sí. Y te vas con Mamá Rosa, en este caso, con las poquianchis. Y de hecho, o sea, diste un punto bastante importante y qué bueno que lo tocaste ahorita. Uh-huh. Porque sí, el principal método, ajá, era ir a rancherías, sí, o a poblados porque aparte de que eran más vulnerables, claro, tenían más necesidades este tipo de personas. De hecho, en la película se toca, ¿no? Que el hecho de que el ganadero, no me acuerdo si se llama Rosario o Rosendo, el hombre en, ajá, el ganadero por el cual gira en torno toda la película de las poquianchis del, sí, 76, 74, sí, es que él, obviamente por necesidad económica, pues obviamente se acercaron las poquianchis, en este caso Delfina, a ofrecerle un buen trabajo. Era la cabeza, ¿no? Sí, la hermana mayor. Era la cabeza era de todo el show. Era la que más movía el negocio, entonces sí, les daba esta nueva oportunidad económica, entonces pues por esta necesidad, pues los granjeros firmaban la autorización de que se llevaran a sus hijas. Aquí el tema o lo difícil es que no nada más, al principio fue de que nada más iban a poblados y se llevaban a las niñas. O sea, escaló tanto el problema que ahora otras personas que conocían del negocio, o sea, no... Ya las ofrecían. O sea, ni siquiera trabajadores directos, ajá, del imperio de las poquianchis ofrecían a las mujeres, sino gente externa. O sea, tú te das cuenta de que alguien está comprando a las mujeres, se escucha feo, wow, por $1,000, pues obviamente, pues tú dices, es un buen negocio, wow, aquí hay muchos poblados, las secuestro y las entrego. O sea, ya había oferta. Ya había ofertas, pero eso fue cuando ya escaló a nivel nacional. Wow. A nivel local, entre comillas, es como comentabas, iban a poblados y convencían a este tipo de personas con grandes necesidades. Okay. Los burdeles se encontraban en Jalisco y Guanajuato, los burdeles principales. Sí. Mientras que los enganchadores o secuestradores trabajaban en otros estados como Tamaulipas, Michoacán, San Luis Potosí, Aguascalientes, México, Veracruz, Querétaro, Sinaloa, Monterrey, Nuevo León, Durango, entre otros. No, pues todo México. Todo el norte, sí, bueno, más en el norte de México. Pues sí. De hecho, sí, yo escuché varios testimonios ahí en la familia donde decían, es que las poquianchis son de San Luis Potosí, todo. No, o sea, las poquianchis como tal crecieron en el Salto, Jalisco, se movieron a Lagos, tuvieron negocios en San Francisco del Rincón, Guanajuato, pero todas las víctimas, o gran parte de las víctimas, pues venían de esos estados. Por eso decían, es que las poquianchis son de San Luis Potosí. Pues sí, porque hubo muchas desapariciones en San Luis Potosí, por eso se adjudicaba que las poquianchis eran. Sí, pero digamos que la matriz no estaba ahí. No estaba en Lagos. Estaba en Lagos, uh-huh, y en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Uh-huh. Desde el municipio del Salto, y ahí va la parte de la corrupción. Uh-huh. El capitán Hermenegildo Zúñiga Maldonado, antes mencionado, el Águila Negra, fue uno de los principales ganchos de las poquianchis. Uh-huh. El también llamado, como comentabas, Águila Negra, les fue de gran utilidad, ya que cuando se instalaron en Lagos de Moreno, integraba el partido militar y además les brindó protección, así como también les presentó al sargento Juan José Valenciano. Uh-huh. Ok. El sargento Juan José Valenciano, también formó nexos, no sé si llamarlo así, conexiones muy fuertes con las poquianchis. De hecho, uh-huh, se hizo muy compadre de Delfina. Entonces le dio protección y favores. Entonces, imagínate, Juan José Valenciano Tadeo, sí, y Hermenegildo Zúñiga, que pertenecían al partido militar, que en ese entonces la milicia, como comentaba, en México era top, sí, por toda la protección que recibieron. Aquí una imagen a ti, amigo, que estás viendo el guión, sí, y a ustedes que están viendo este capítulo, pues la imagen de estos dos personajes. No, y aparte, o sea, esos nexos, como mencionas, esas amistades, pues era como tenerlo todo. O sea, tenías protección,
tenías el permiso, entonces nada te podía detener ya. Y es que en ese entonces no nada más era ser amigos de los políticos, sino también de los que estaban encargados de la milicia, porque recordemos que el país venía de una revolución mexicana, entonces el poder militar todavía estaba activo, incluso hasta después de hasta la Segunda Guerra Mundial, con el famoso escuadrón 215, ¿no? 271 que mandaron a la Segunda Guerra Mundial. Pues el poder militar en México era bastante top. Si era el 271, creo que sí. Era algo de 275. 270 o 270, no me acuerdo, pero sí. Ahí disculpe, no tenemos la cifra actualizada. Pero fue fue el principal, lo que potenció el negocio de las poquianchis. Sí. El capitán Hermenegildo Zúñiga Maldonado, una vez que entabló una amistad con las poquianchis, le sirvió, imagínate, le sirvió de pistolero del bar Guadalajara de noche. A cambio... Y ahí volvemos a lo mismo, que bueno, en ese entonces era mucho dinero, entre comillas, bueno, algo de dinero, pero no hay manera para justificar este hecho. Pero Hermenegildo Zúñiga servía de pistolero en el bar Guadalajara de noche, a cambio de 20 pesos diarios y, por supuesto, el servicio sexual de mujeres. 20 pesos diarios. Bueno... De los de antes. Los de antes. O sea, podemos a lo mejor decir que eran ahorita que como 200 pesos diarios. No sé si era el salario mínimo en ese entonces. No discúlpeme. sé. Espero yo que sí, porque pues sí, para que un capitán se ofreciera a este tipo de puestos. Pero no creo que lo haga por dinero. Más bien lo hacía Sí, porque aparte tenía su puesto. O sea, no lo seguía perdiendo. Sí, la corrupción seguía... No, o sea, yo te defiendo y tú me proteges. Digo, perdón, yo te protejo, pero échame una de tus niñas. Claro. ¿Sí? Sí, perdón, pero así sí, se escucha feo, pero es la triste realidad. Sí. Por otro lado, Valenciano Tadeo, el otro compañero de Hermenegildo que presentaron a Delfina, era el verdugo y el brazo ejecutor de las poquianchis. O sea, era el justiciero. El justiciero. Su primer trabajo fue el asesinato de la cabaretera Marta, a quien liquidaron por un disgusto que tuvo con su comadre Delfina. La desaparecieron en el municipio de San Francisco del Rincón. No nada más a las víctimas o a las jóvenes que eran parte del burdel, ni a los clientes, porque ahorita voy a explicar eso, sino también a la gente que no le caía a las poquianchis, las mandaban a desaparecer. Sí, claro. Tanto poder que tenían, imagínate. Sí. No, y aparte pues tenía a la milicia de su lado. Imagínate. ¿Qué las podía detener? Nada. Además, Delfina conoció y entabló una amistad con el entonces subprocurador de la justicia de Jalisco, Tomás González Ramírez, a quien le pagaba 35,000 pesos a cambio de su protección. Era de esperarse una cuota más grande, porque si era el sub de lo más, o sea, chido hoy en Jalisco. En día sí era, pues que serán como 250,000 pesos. Sí, más o menos. Más o menos, Sí, si no es que los fácil. 300,000 pesos. Y sí, porque, o sea, si el subprocurador tenía las ganas, las metía a la cárcel, o sea, pues sus ganas. Pero pues obviamente, como te decía, maldita aparte, perra corrupción, güey. No nada más les pagaba, obviamente los ofrecía el negocio. Claro, papi, protégeme, mira lo que te traje de regalo, o sea. Es triste, o sea, el negocio llegó también, me da a mí también coraje llamarlo como negocio, porque pues, lucrar con otros. Al fin y al cabo es un negocio, digo, obviamente las cosas que hacían eran totalmente ilegales y gracias, como tú dijiste, gracias a la protección, al nepotismo, a la corrupción, pues fue que llegaron lejísimos. O sea, como tú le dijiste, fue un imperio. Un imperio. Pero gracias a que pues las autoridades estaban de su lado. Deja de eso, aparte la labia que tenía la hermana mayor Delfina. O sea, era una chingona. O sea, para los negocios. Yo creo que si no fuera por ella, no se hubieran hecho tan conocidas. Sí. Porque era la que tenía como que la labia, el hecho de ganarse la confianza. La astucia. Claro. De personas de alto mando. Sí. Como comenté antes, el gran éxito de estos burdeles causaron una alta demanda de mujeres. Sí. De tal manera que intensificaban esfuerzos por conseguir mercancía carnal para surtir al Guadalajara de noche y a las poquianchis.
¿Por qué? Porque como lo comentaba, una vez las mujeres llegaban a los 25 años, pues ya no entraban en el negocio. Entonces no les tenían que servían. estarse actualizando año con año Guau. para las que reemplazar a las que O sea, iban nomás saliendo. les duraban como 10 años. 10 o 13 años. Contemplando toda la carrera, sí. Ok. Pero obviamente siempre había un año en donde salían gente de 25 y entraban nuevas de... Sí, o agarraban 15, una de 14 20 y años, les duraba 5 y años. les duraba 5 años. Pero fíjate, a los 25 años ya no me sirves. Ya no me sirves. Wow. Y algunas, te digo, se hacían cómplices para Aliadas. reclutar a otras personas. O sea, si no me equivoco, es el síndrome de Estocolmo, Sí. donde se adentran enamoran. tanto Ujú. en su papel de secuestro que pues les gusta o se dedican ya a eso. No, y aparte, o sea, como lo dijimos hace unos momentos, o sea, de que me quites la vida a que yo te consiga más mercancía, como tú Claro. lo dijiste, o a que yo te ayude, pues mejor yo te ayudo. Imagínate. Entonces, sí fue... o sea, es lo más triste que no paraba el negocio porque seguían... La demanda era seguía- cabroncísima. Aparte de que la demanda era muy alta, la misma gente que salía de ese lugar seguía apoyando el negocio. Entonces, nunca iba a acabar. Claro. No había alguien bueno que diera fin a este negocio. Ujú. Uno de los principales ganchos, como comenté en un principio cuando mencioné todos los nombres, fue Josefina Gutiérrez García, Sí. quien por medio de engaños se llevaba a las jovencitas ingenuas de la ciudad de Guadalajara, desde Guadalajara, para venderlas a las Poquianchis hasta San Francisco del Rincón, el bar. Ujú. Una imagen aquí que estás viendo, amigo, de Josefina. Ujú. En 1958, Delfina, la hermana mayor de las Poquianchis, le dio instrucciones precisas a Josefina para que fuera a conseguir mujeres de la perla tapatía. Ujú. Pero en su primer intento no logró. Y al regresar al rancho Lomas de San Ángel, en San Francisco, bueno, ubicado en Purísima de Bustos, a poca distancia de San Francisco del Rincón, Sí. fue salvajemente golpeada y amenazada de muerte si no traía mujeres. O sea, Ah, hasta tanto trabajar para así. ellas era peligroso, güey. Wow. O sea, la demanda estaba tan alta que tenía que regresar sí o sí, Sí o sí. con mercancía. Y para este punto, las Poquianchis ya tenían un rancho en San Francisco del Rincón que después funcionó como La central. un campo de concentración. Ujú. Sí, Ok. claro. ¿Por qué? Porque tanta mercancía que les llegaba del país, pues a dónde las mandaban. Mientras salían las otras, a dónde mandaban las otras. Hay que depurar. Claro, entonces aquí ya estamos, o sea, el negocio de las Poquianchis era, wow, era, como lo comentaba en un principio, era un imperio. Sí, o sea, Ya, creo que la definición más precisa es un imperio. un imperio. Sí. Y es lo más fuerte porque pues no nada más se centra en una persona, sino en un imperio que fue apoyado por por políticos y policías. Las autoridades del gobierno. Corruptas. Claro. Entonces, pues nunca tuvo... Es que nadie les ponía un freno. Nadie. Nadie. No, al contrario, yo creo que las apoyaban Sí, no, más. o sea, güey. tú Pues, date, sí. o sea. O sea, si deja dinero, Sí. adelante. Sin embargo, no obstante, los criminales Hermenegildo y José, Ujú. antes mencionado, aconsejaron a las hermanas de que convirtieran su rancho en campos de concentración y sobre todo cementerios particulares. ¿Por qué? Porque bueno, obviamente no, o sea, no todas las personas que entraban salían. Ujú. O bueno, muchas personas, muchas mujeres, muchas víctimas no salían vivas, no se aliaban con estas hermanas, Ujú. pero perdían la vida. O sea, el costo más grande de la vida, ¿no? Sí. Irónicamente. Para someter a las secuestradoras, Delfina y María de Jesús, la hermana mayor y menor respectivamente, Ujú. ordenaron construir unos calabozos que funcionaron como celdas de castigo en el rancho Lomas de San Ángel en Guadalajara, en el rancho Lomas de San Ángel, en el Guadalajara de noche y en el bar Las Poquianchis, antes la De San Barca de Pancho. Oro de San Pancho. Ok. Ok. Esto pues también para ahorrarse
no sé cómo mencionarlos, el traslado de mandar a las mujeres La hasta San logística. Pancho, la logística de mandar a las mujeres hasta San Pancho, pues mejor ten tus propios campos de concentración en tus principales burdeles, ¿no? Sí, o sea, era como la central, la matriz, ¿no? El centro de Lamentablemente, distribución. O sea, aquí tráemelas y yo ya de aquí las voy mandando. Wow, o sea, hasta logística Hasta tenían. logístico. O sea, se las ingeniaron tanto. Y es que sí, Qué es lo que te cabrón. comentaba, o sea, te dan un buen dinero, perdón que se escuche así, en ese entonces por entregar a una chica que era muy fácil de convencer, pues todos lo querían hacer, por eso tenían una alta entrega de No, y de aparte, mujeres. como mencionaste, o sea, primero era, ¿me la robo o negocio? O Negocio. No, sí. Ajá. Y después era de que te lo ofrezco, o sea, Sí, claro. dame esto o más, no Claro. sé. Y ahí está. Entonces imagínate el poder que tenía. Que el o sea, poder que tenía. ya hasta solito llegaban los clientes. Exacto, o sea, y tanto así de que no sabían qué hacer con tanta mercancía Guau. que hasta mandaron a hacer calabozos. Sí. En estos calabozos o sótanos oscuros y fríos, torturaban a las jóvenes secuestradas, Sí. principalmente a las que se rebelaban contra las hermanas González Valenzuela. Estas ordenaban principalmente que a sus aliados, a los verdugos, que las golpearan inhumanamente con látigos o garrotes y además dejarlas sin alimento por casi una semana. Ah, cabrón. Una semana. Obviamente, a consecuencia de esto, muchas mujeres, si no es que casi todas, enfermaban de anemia. Sí, claro. Porque pues no tenían que comer, Sin alimento, frío. frío y todavía este maltrato, Cabrón. se mezcló todo. Otra persona coludida, además de Josefina, era María Concepción Banda, que ayudó Sí. a su comadre Delfina. Por eso te decía que era muy importante que se hiciera muy amiga de estas personas para que fueran sus Sí. principales ganchos. Sí, sí, sí. Y ayudó a la hermana mayor de las Poquianchis a construir un pasadizo secreto entre su domicilio Allende 577 en San Francisco del Rincón, Ujú. por donde se comunicaba al bar Las Poquianchis. ¿Sí? Wow. O sea, no se confiaban tanto de dejar el negocio funcionando así, sino que tenían que estar conectadas Sí. para ver qué estaba pasando al tanto en estos en este burdel. Aquí una imagen de Concha o Sí. de Concepción Banda. Ok. Sí tiene la cara como media de cabroncita. Sí, aparte, Sí, sí, pues, sí. ya una vez dentro del negocio, pues no le convenía No. que le echara flojera, o sea, al contrario, tenía que echarle bastantes ganas porque si no también le iba mal, o sea, Sí. incluso aparte de que todavía le estás dando la mercancía, si cualquier fallo o error te mandaban a castigar. ¿Por Sí. qué? Porque las Poquianchis tenían tratos o estaban coludidos con los políticos y los militares. Entonces, Correcto. no te defiendes de nada. Esta mujer, Concha, fue pieza clave para que las autoridades de Jalisco y Guanajuato no descubrieran a las hermanas González Valenzuela. Cuando se salían de control, las jóvenes secuestradas o los clientes eran asesinados en la parte trasera del burdel. Luego los escondían en la casa de Concha y posteriormente ordenaban a sus mozos desaparecerlas o desaparecerlos en la carretera. O sea, tanto empleadas como Como clientes. clientes, claro. Sí, porque ¡Cabrón! obviamente como cliente saben lo que está pasando. Ay, Eso es güey. importante. Como cliente sabes lo que está pasando. Sí. Al principio quizás lo apoyas. Y es lo que ha pasado en muchas cosas. Los infiltrados, ¿no? Entonces, si alguien se revelaba o se pusiera de mala copa, pues lo mandaban a silenciar o a callar. Cabrón. Y a partir de este punto, comenzamos ahora sí con las atrocidades que las Poquianchis les hacían al... Casi hemos llegado al final de nuestro viaje. Resiste un poco más. Se nota que eres valiente. Continuamos. Continuando con este capítulo bastante fuerte, veamos cómo es que eran torturadas las mujeres secuestradas por las Poquianchis. Ahí va. Como vimos anteriormente, una de las formas de obtener mujeres para el burdel era por medio de ganchos o personas encargadas de secuestrar y vender las jóvenes
a los burdeles. Ujú. Otra forma o método era que las poquianchis, como comentabas, buscaban en ranchos y pueblos a jóvenes desde los 13 años de edad, Sí, no, se mamaban. principalmente que estuvieran bonitas, para así, una vez localizadas o ubicadas a estas víctimas, se les acercaban las mismísimas poquianchis a ofrecerles trabajos a sus padres, por lo que muchos padres aceptaban y por ende se llevaban a las jóvenes. Sí, claro. Como comentaba, era una época fuerte y por necesidades económicas aceptaban. No, y pues se acercaban a lugares donde posiblemente o sea, les iban, sí, o sea, dame Sí, dinero, muy vulnerables. O sea, exacto, muy vulnerables. muy O sea, vulnerables. Lo hemos visto en otros capítulos también, Sí. incluso en capítulos que has tocado, entonces es... Sí, o sea, ante la necesidad no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y ahí va. Ujú. Apenas llegaban al burdel estas jóvenes, las poquianchis procedían a desnudar a estas jóvenes por completo y a examinarlas. Si consideraban que tenían suficiente carne, como ellas las llamaban, Uy. los ayudantes que habían contratado se encargaban de abusar sexualmente de ellas uno tras otro, y así lloraban o se resistían porque, bueno, obviamente si así, si se resistían como tal, los ayudantes o los verdugos de las poquianchis las golpeaban. Claro. Después, las poquianchis las bañaban con cubetadas de agua helada. Les daban vestidos y las sacaban por las noches a que comenzaran a atender a la clientela del bar. Obviamente todo esto bajo amenazas de muerte. Sí, claro. Los clientes se mostraban siempre encantados de encontrar mujeres de tan corta edad, lamentablemente, Sí. por lo que el negocio prosperó rápidamente. Las hermanas alimentaban a las jóvenes solamente, escuchen bien, Ujú. de 5 tortillas duras y un plato de frijoles al día. Ay, ¿Ok? cabrón. Cada una de estas jóvenes. Y como comenté al inicio del capítulo, cuando una mujer cumplía 25 años de edad o más, eran consideradas por las poquianchis como vieja. Las hermanas González Valenzuela entregaban a esta mujer a Salvador Estrada Bocanegra, alias el verdugo, quien las encerraba en uno de los cuartos del rancho. No les daba comida ni nada que tomar. Esto por varios días. Obviamente entraba constantemente para patearlas, golpearlas, abusar sexualmente de ellas. Y principalmente un castigo que se caracteriza mucho en esta época es que las golpeaban con una tabla que tenía un clavo en un extremo. Ay, cabrón. Entonces no nada más era el impacto, sino perforaba Sí. la piel de estas Sí. víctimas. Una vez que la mujer estaba tan débil que ya no podía ni siquiera intentar defenderse, Ujú. el verdugo la llevaba a la parte de afuera del rancho y la obligaba a cavar una zanja profunda. Wow. Y por ende las enterraba vivas. ¿Ok? A otras les aplicaban planchas calientes sobre la piel, las arrojaban desde la azotea para que murieran al caer, No mames. o simplemente les destrozaban, su cabeza a golpes. O sea, ni en la guerra yo creo hacen eso, güey. No, o sea, No a mames. como prisioneros como tal, ni siquiera las dejaban libres. O sea, llegaban a los 25 años de edad y no es como de, gracias por trabajar aquí, no. O por lo menos nomás, o sea, no nada más les quitaban la vida, así como de, bueno, ya, pum, y ya. Y ya. O sea, las torturaban, les hacían, o sea, qué necesidad. Qué necesidad, o sea, todavía, aparte de todo el sufrimiento que pasaron, Exacto. todavía darles o sea, un de que, final. no sé, duraron 10, 13 años ahí con ellas. O sea, el final trágico. No mames. Ok. Y ahí va, y era de esperarse por las épocas y por este tipo de abusos. Ujú. Pero si una de las muchachas se embarazaba, Sí. padecía Sí, de claro. anemia y estaba aparte demasiado débil para atender a sus clientes, o simplemente si se atrevía a no sonreírle a los mismos clientes, era asesinada. Uf. Los bebés que llegaron a nacer lamentablemente fueron asesinados Sí. y enterrados, con excepción de un niño
al que guardaron para vendérselo a un cliente que quería experimentar con él. No. Y antes de venderlo al cliente se dedicaban a maltratarlo. Imagínate. Y qué bueno que no escaló a tanto, si no ya se hubieran dedicado a otro mercado. Es lo que güey. te iba a decir, o sea, qué bueno, entre comillas, que nomás fue uno. Pero imagínate, No o sea, mames. estuvo bastante fuerte. Aparte, también para evitar este tipo de situaciones, practicaban abortos clandestinos en las jóvenes más populares, con tal de no perderse esa fuente de ingresos. ¿Ok? Porque pues obviamente la mujer Sí. más popular, la más bonita, Sí. pues era la más cara también. la más rentable. Entonces, Sí. bueno, le iban a dejar que Sí, se sí. desgraciara por tener hijos. Sí, o sea, la quieres, te va a costar tanto también. Y aparte de esto, las prisioneras también eran obligadas a limpiar el lugar, a cocinar y atender a las poquianchis. No o sea, más. todavía de sirvientas. Wow. O sea, no nada más era de que sales a trabajar y te Ujú. regresas a tu celda. No, o sea, ponte después de Chíngale. trabajar, sigue trabajando. No, o sea, mano. es bastante fuerte este caso. Y ahí va. En una ocasión las poquianchis encerraron en San Francisco del Rincón a un grupo de jovencitas que oscilaban entre los 13 y 18 años de edad. Las dejaron sin comer por 3 días. Después, Delfina, la hermana mayor de las poquianchis, les llevó chicharrones en salsa roja y de inmediato las pobres jóvenes hambrientas se los comieron mientras Delfina miraba con una sonrisa burlesca. Cuando terminaron de comer, la poquianchis le preguntó: ¿a qué le supieron sus amigas? Ok. No mames. Este contexto está basado en una historia basado en testimonios, obviamente, de un grupo de personas que metieron a San Francisco del Rincón, donde 2 mujeres dejaron de pertenecer al grupo. Muchas de las que seguían ahí en la celda pensaban, bueno, ya las dejaron libre o ya las mandaron a otro burdel. Pero hasta que les hizo esta pregunta se dieron cuenta de que se comieron a sus propias compañeras de celda. Hay varios mitos respecto al trato de estas jóvenes, pero el más famoso y probablemente creado por la prensa amarillista, en ese entonces la revista de La Alarma, que de hecho me gustaría hacer un capítulo específico de ese periódico. Esa es la que te decía. Wow, está impactante, era un periódico bastante sin censura, pero el principal mito creencia que estos periódicos daban a conocer era el de los ritos satánicos. Ajá. Se afirmó que hacia 1963 las poquianchis incursionaron en el satanismo. Alguien les dijo que si ofrecían sacrificios al diablo ganarían más dinero y tendrían protección. Hemos visto muchos casos, incluso en youtubers famosos, que han mencionado este tipo de historias de pactos con el diablo, donde pues sí, la principal causa por la que haces el pacto con un diablo es para que te vaya bien a ti económicamente, ya sea que tengas un negocio o personalmente. Desde ese momento, cada vez que llegaban nuevas niñas reclutadas, eran iniciadas en un extraño ritual, su bienvenida. Primero, las hermanas Valenzuela encendían velas y veladoras, formando una estrella de 5 puntas. Un pentagrama. Luego llevaban un gallo, el cual era sacrificado. Entonces Delfina, la hermana mayor, y en compañía de sus hermanas, se desnudaban para untarse la sangre del animal. Desnudaban obviamente a las jóvenes secuestradas, quienes eran violadas y sodomizadas por los cuidadores, mientras las poquianchis contemplaban la escena y se reían. Típico ritual de Pues, sacrificio un animal. Típico untar la sangre. Almanza, lo vimos en el capítulo 1. Exorcismo de Almanza, Exorcismo sí. de Almanza. Sí. Entonces, es un patrón muy impactante que hace que este tipo de historias sea todavía más reales. Después, sus ayudantes llevaban a la habitación algún animal, cualquier tipo de animal, Sí. y obligaban a las jóvenes a realizar un acto, ya saben, para alegría de quienes contemplaban la escena, principalmente verdugos y las poquianchis. Después, los hombres llamaban a las demás jóvenes para empezar una orgía.
en las cuales las poquianchis también se dice que participaban. Por eso yo cuando leí esto dije, pues, Almanza. O sea, Sí. lo vimos en el caso de Almanza. Sí, o sea, sí, también sí. participaban ellas. Semanas después le quitaban la carne a los cuerpos de las jóvenes que iban asesinando para venderlas por kilo en el mercado a 3 pesos. A solo 3 pesos vendían la carne de las jóvenes sacrificadas. ¿Okay? O sea, nada más les vendían daban la piel de las... la piel de las jóvenes. Tristemente, no le perdían en nada. No en nada. mames. Pero bueno, esto está basado en un mito que muchos periódicos lanzaron a luz. Pero como te comento, Pero... yo creo que sí. es muy probable Sí. que haya pasado eso. No mames. Sí. No mames. Que es bastante fuerte. Afortunadamente, y aquí es donde ya vamos para el desenlace de esta historia. Ujú. Afortunadamente, la valentía de unas jóvenes causó el fin de esta gran red de trata de mujeres en el país. Pues en diciembre de 1963, Soledad y María del Pilar se escaparon de sus captoras cuando éstas las enviaron a comprar víveres. Como pudieron, llegaron a Guadalajara y buscaron a las señoras, Esperanza Sánchez Aguilar, madre de la desaparecida Elisa, de 13 años, Ujú. a Petra Jiménez Mejía, madre de María, de 13 años, también desaparecida, y a Virginia Martínez, madre de Catalina, de 17 años. Aquí viene algo interesante, y dicen que estas personas que escaparon eran provenientes de un burdel aquí en León, Guanajuato. De hecho, mencionan que aquí las poquianchis también tenían una casa. No recuerdo si es la colonia La Industrial, por ahí arriba del centro, de aquí de León, Guanajuato. Estaba en zona centro, ¿no? En zona centro. Sí. Tenían también su propiedad, Sí, pero aparte, sí, sí. obviamente tenían su burdel, donde se menciona que estas jóvenes escaparon. Entonces, el origen o el lugar de origen donde estas mujeres escaparon fue aquí en León, Guanajuato. Ok. Como se menciona. Sí, sí, sí. Las chicas, al encontrar a las madres, obviamente bastante dolidas, que estaban en un proceso de búsqueda de sus hijas, denunciaron en la Procuraduría de Justicia a Delfina, María de Jesús y a María Luisa como los cerebros de una banda bien organizada de explotación de mujeres. Aquí no se menciona a Carmen, la cuarta hermana. Ahorita lo voy a comentar por qué. Como comentaba también en la película, no se hace tanto mención a Carmen. Sí, que nomás eran 3, Que ¿no? nomás eran 3, pero Ujú. ahorita más o menos voy a explicar el porqué. Ok. Esta denuncia no fue turnada al subprocurador Tomás Gómez, Desde luego que que no. sabía, que como sabemos, era coludido de las hermanas, Desde luego sino que no. que se fue hasta un mando superior. De tal manera que Tomás Gómez no pudo proteger a las poquianchis. Ah, o sea, escaló más arriba. Sí, es que, o sea, si se quedaba desde el subprocurador o un puesto abajo, pues no pasaba el caso, ahí se quedaba, lo archivaban. Ok. Pero como escaló Ya no había nada uno que más, hacer. ya no había nada que hacer. Entonces, pues Mm. Tomás Gómez, el subprocurador de Jalisco, no pudo proteger a las poquianchis. Y las autoridades detuvieron finalmente a las hermanas González Bien. Valenzuela el domingo 12 de enero de 1964. Una imagen aquí que estás viendo, que ustedes están viendo, de la captura de las poquianchis. De hecho, también se les conocía como las damas de negro, porque siempre vestían o tenían este tipo de vestimenta particular, ¿no? Iban siempre de negro, tipo monjas, ¿no? Sí. Ahí en la imagen. Sí. La noticia trascendió en los periódicos hasta el miércoles 15 de enero, los cuales publicaban una espantosa historia de explotación de mujeres. Las autoridades de Jalisco, así como las autoridades de Guanajuato, investigaban arduamente las propiedades de las poquianchis para integrar las evidencias. En estas propiedades descubrieron el terror, comenzando por las propiedades en San Francisco del Rincón, donde encontraron 4 cuerpos. En el rancho que tenían. En el rancho. Ok. Ahí va. Porque recordemos que también tenían un sótano o calabozo en el burdel de Sí. las poquianchis. Sí, no, pero de esto lo San Francisco, encontraron en el rancho. Que No, era, no en las poquianchis, en el rancho. en el rancho, que era el centro principal La donde matriz. llevaban a todas las mujeres, Sí. antes de moverlas a otro tipo El de centro de burdeles. distribución. Aquí, bueno, la portada de un periódico donde se puede observar títulos bastante fuertes para estas épocas, y aquí a las principales hermanas que, Sí. si no me equivoco,
es Delfina y María de Jesús. Ujú. Para el jueves 16 de enero, un día después, descubrieron otros 7 cuerpos de mujeres en las fosas improvisadas. Estas estaban amordazadas, atadas y fueron rociadas con gasolina para quemarlas. Asimismo, encontraron varios frascos que contenían fetos, productos de los abortos realizados en el lugar. Claro. También encontraron una lista de nombres de víctimas que las Poquianchis iban a desvivir porque ya estaban, como ellas las Ya titulaban, tenían la lista. ya tenían una lista, y en la lista mencionaban las Poquianchis que estas mujeres estaban feas y viejas. Así las Claro. describieron. Claro. Ese mismo 16 de enero, las autoridades inspeccionaron la propiedad de Guadalajara de noche, en Lagos de Moreno, Ujú. y descubrieron las improvisadas tumbas colectivas y los hornos crematorios. Sí. Las Poquianchis estaban hundidas, y eso lo sabía principalmente Delfina, que era la que dirigía todo el negocio de las Poquianchis. La cabeza. Quien ella, bueno, curiosamente, Delfina trató el 16 de enero de ahorcarse con sus propias trenzas y suéter para librar la justicia. El 16 de enero, o sea, poco después de que se enteraron. Y ya para el 19 de enero del 1964, el periódico vespertino El Sol de Guadalajara puso al descubierto el contubernio que tenían funcionarios, jaliscienses y autoridades municipales de Lagos de Moreno con las Poquianchis. Ujú. La élite gubernamental en ese momento, estaba temblando. Sí, claro. Para el lunes 20 de enero, un día después, las autoridades levantaron el piso de mosaico del Guadalajara de noche y encontraron una fosa séptica que contenía huesos humanos, medias y zapatos femeninos. No mames. Y ya para el 24 de enero arrestaron en Lagos de Moreno al sargento Juan José Valenciano Tadeo, Ok. acusado de varios homicidios. Poco a poco las grandes figuras de la corrupción iban cayendo, afortunadamente. A los juzgados donde se llevaba el caso de las Poquianchis acudieron un gran número de víctimas que declararon en su contra, por lo que el juez decidió cerrar rápido el caso al dictarles 40 años de prisión a cada una de las 3 hermanas, mientras que otros ayudantes de las hermanas fueron condenados a 25 años de prisión. Ujú. En este punto Delfina se defendía y incluso en la película se ve como ella pues se está negando todos estos actos que realizaba, pero Josefina como cómplice, como María Concepción, dieron su testimonio y con esto terminaron de hundir a las Poquianchis. Sí. O sea, había mucho testimonio porque pues ya no tenían esa protección militar. Sí, claro. Pero ¿por qué 3 hermanas? Ujú. Bueno, esto es porque una de ellas, Carmen, había fallecido en 1949 a causa de cáncer. En el 49. ¿Ok? Recién que estaba comenzando esto de las Poquianchis. De hecho, se dice que Carmen nada más se dedicaba a la administración. No estaba tan involucrada en torturas y castigos de las personas que estaban ahí. Pero por eso al momento de la captura solo fueron 3 hermanas, porque Carmen ya había fallecido falleció. en 1949 de cáncer. Ok. Finalmente, las Poquianchis fueron trasladadas al penal de Irapuato. ¿No? Tiempo después, Delfina, conocida como la Poquianchis mayor, falleció el 17 de octubre de 1968 a los 56 años de edad en la cárcel de Irapuato. Debido, está bastante curioso, falleció Delfina de una hemorragia cerebral luego de caerle sobre la cabeza una cubeta con cemento que un albañil empujó por accidente cuando se asomó desde la azotea de la prisión para escuchar los gritos de desesperación de Delfina. Entonces estaban los albañiles trabajando y Delfina pues estaba desesperada. Entonces los albañiles pues, ¿qué pasó? Entonces cuando se acercaron, un albañil empujó con la pierna una cubeta de cemento y pues le cayó en la cabeza a Delfina, que curiosamente era la que llevaba la cabeza de todas las Poquianchis, y horas después falleció de una hemorragia cerebral. El karma sí existe, güey. Claro que sí. Wow. Pero qué no, no sabes el gusto que... Sí, o sea, da gusto y es como que, o sea... Qué ironía, ¿no? Sí, es una Qué ironía. ironía. Pero bueno,
pagó al menos en ese tiempo que sufrió. Sí. La segunda hermana, María Luisa, apodada también como Eva, perdió la vida en su celda de la cárcel municipal de Irapuato en noviembre de 1984. Mucho tiempo después. Por un cáncer hepático. Cabrón, todos les dio cáncer. Y finalmente, María de Jesús, que fue la única que falleció en libertad a mediados de la década de los 90. ¿Pareció este caso, amigo? No, bueno, un caso bien impresionante que sin duda no conocía a profundidad este caso. Obviamente sabía lo típico, lo más básico. Conocía el nombre de del Guadalajara de noche. Sabía que estaban en Lagos. Pero ni de chiste sabía por qué les decían poquianchis. Y todo lo que hacían. O sea, es impresionante ver cómo la inteligencia de una persona o de varias personas es utilizada para el mal. Y híjole, que me gustó obviamente mucho la historia, muchos detalles, cómo la llevaste a cabo, pero sin duda alguna lo que más me sorprendió fue lo del chicharrón en salsa roja. Hubo de todo en cabroncísimo eso. Hubo de todo. Y sí, o sea, la verdad, muy buena historia, muy buenos datos, muy buena historia. Y pues bueno, por suerte al final las detuvieron. Digo, no, a lo mejor no pagaron como tenían que pagar, que era muy difícil. Claro. Pero bueno, una historia que pues prácticamente sucede donde nosotros vivimos. Y pues que nuestros abuelos sí lo vivieron en vivo, digamos, ¿no? Sí, es una historia bastante interesante. Te digo que la llevaron al cine en 1974. Por parte o dirigida por Felipe Casals. La verdad les recomiendo la película. Es una ¿Cómo se llama? ¿Las Poquianchis? Las Poquianchis, okay. Tal cual, de Felipe Casals. Okay. No sé si fue en el 64 o en el 74, pero sí fue es una película bastante fuerte, la verdad. Y más, o sea, no se tardaron tanto en sacar esa temática porque pues era reciente. Porque pues por lo que vimos no... o sea, era... En cuanto capturaron a las Poquianchis empezaron a lanzar este tipo de producción. Claro. Y de hecho creo que está en producción una próxima serie en Netflix. Sí. De las Poquianchis. Entonces esperemos que este capítulo, obviamente los invitamos a que vean este capítulo para que les dé también mucho contexto, un preámbulo de esa serie. De las series. Obviamente también recordemos que en muchas series pues también lo manejan a su manera. Sí, claro. Yo simplemente les tengo toda la información obtenida de las fuentes bibliográficas más confiables que tengo. Tampoco es como venir a sentarme a traerles pues, a divagar, ¿no? Entonces sí, claro. es prácticamente todo el contexto que les damos antes de todas nuestras historias, de todos nuestros casos, para que entiendan principalmente el por qué mucha gente hace este tipo de cosas. Daré cierre con una famosa frase que hace referencia a todo el mal que ha vivido la humanidad en la historia. Mal que se han visto en todas partes del mundo y que en este podcast hemos visto desde siempre. Mal que no siempre se ha solucionado. Y la frase dice así, y cito textualmente: lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Edmund Burke. Ahora podemos irnos en paz, sabiendo que hemos desafiado los límites de nuestra comprensión, porque al final solo Dios sabe. Hasta la próxima.